Pues muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, pues daros las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y bueno, por supuesto dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Ahora ya pues este fin de semana pasamos los 600, creo que estamos ya en 603, 604 suscriptores y bueno, especialmente pues me gustaría agradeceros el apoyo y a los que os hayáis decidido quedaros en el canal, porque la verdad que yo nunca pensé que fuésemos a llegar a tantos, así que muy agradecidos. Y bueno, una vez dicho esto, pues bueno, en el vídeo de hoy pues os traigo también pues mis primeras impresiones del nuevo lanzamiento que recientemente pues ha hecho Kenzo. Y no es otro que este Kenzo Santal Marine. Vamos allá, dentro vídeo. Bueno, pues efectivamente vamos con este nuevo lanzamiento de Kenzo, un lanzamiento que yo tenía muchísimas ganas ya de probar, estaba súper hypeado con él. Y bueno, y es que bueno, Kenzo es una casa a la que le tengo bastante aprecio, es bastante nostalgia quizá. Fue, pues bueno, es la casa de la cual pues el perfume firma que utilicé, pues la mayor parte de mi vida ha sido el perfume que he utilizado, era de ellos y entonces pues bueno, cada lanzamiento que hacen pues no suelo dejar pasar de probarla y de incorporar la colección si se tercia, ¿no? Pero bueno, lógicamente no es solamente la nostalgia lo que nos mueve, ¿no? Kenzo para mí es una casa que ha ido pues con todos los lanzamientos que ha ido haciendo y tal y como está diseñador, creo que ha ido haciendo las cosas bastante bien y ha ido ofreciendo pues muy buenas cositas con muy buena relación calidad-precio. Y nada, pues está, ya os digo, deseando que saliese y a ciegas que se ha venido a casa. Hay algún vídeo ya por ahí sobre ella, en fin, yo no he podido aguantar la tentación de no ver nada y de mantenerme, pues de tratar de mantenerme pues lo más libre posible para poder pues descubrirla, ¿no? Para poder descubrirla y no sugestionarme demasiado. Se lo comentaba el otro día a mi compañero Antonio, le dije: Antonio, no voy a ver tu vídeo, lo siento, te mando mi like virtual y ya lo veré un poquito más adelante, porque realmente pues me hacía bastante ilusión pues descubrirla y no tener ninguna opinión, ¿no?, externa para poder pues descubrirla solo y sin ninguna cosita ahí metida en la cabeza. Este lanzamiento, pues bueno, como yo le llamo, la línea de varas de bambú, viene a continuar esa línea que cerramos el año pasado con la Marine. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos trae. Las últimas, desde la Eau de Parfum, la Eau de Toilette Intense, la Marine, son perfumes, son fragancias que a mí me han gustado mucho. Y vamos a ver lo que nos ofrecen en esta nueva. Otra vez de la mano de Quentin Bees. Y bueno, si nos ponemos a pensar un poco en los antecedentes, pues seguramente pues nos viene a la cabeza pues una fragancia que será potente, una fragancia que será fuerte, una fragancia que tendrá un rendimiento bastante grande, como más o menos pues ha ido siendo la línea que hemos ido siguiendo de otros perfumes de esta colección. Y nada, vamos a ver lo que es. Yo personalmente pues espero que no sea tan bestia como fue aquel primer batch de la ETD Intense, que eso era brutal. Así que nada, vamos a ver lo que nos trae y la descubrimos juntos. Bueno, pues aquí está el frasquito, aquí lo tenemos pues en formato de 110 mililitros, no sé si existe más pequeña, vamos a ir quitándole el papelito. La cajita pues la tenemos
exactamente igual que el resto de la línea, pues esta cajita normal, pues con el dibujito de la botella tipo vara de bambú. Y bueno, pues aquí tenemos que es un eau de toilette. Vamos a abrirlo y vamos a ir viendo también, pues aquí tenemos el frasquito, súper parecido a los que nos tenía acostumbrados, pero bueno, aquí veis que tiene esta parte negra, oscura ya opaca. Y luego pues una cosa, por ejemplo, vamos a ver el tapón, porque el tapón de las anteriores, yo no sé si vosotros la tenéis o vuestra botella, pero el mío la verdad que no cerraba nada bien. Este parece que ese problema lo han solucionado un poquito, lo han solucionado bastante. Bueno, pues aquí tendríamos el frasquito. ¿Qué notas se declaran en este perfume? En este perfume declaramos notas marinas en salida, tenemos lavanda como notas de corazón y luego tenemos sándalo y madera de gaillac. Y nada, vamos a probarla a ver lo que nos traen. Vamos a atomizarlo aquí. El atomizador va perfecto. Vale. Bueno. La verdad que al sprayarlo es Kenzo. O sea, tú ya te vas a dar cuenta de que es Kenzo. O sea, has estado probando la ETD Intense, has estado probando la Marine, conoces también la Eau de Parfum y tiene pues esa salida muy similar a las de la línea. Se nota bastante más suave, no es esa salida tan fuerte, esa salida potente que podía tener la Eau de Toilette Intense, aquella famosa nuclear. Se nota bastante suave, marina, pero marina más oscura. Una marina más oscura, una marina más profunda. Yo ya empiezo a notar un poquito de lavanda. No se nota ese toque sintético tan característico que tiene la Marine, que tiene la Eau de Toilette Intense, que incluso lo podíamos llegar a percibir también un poquito en la Paradise Garden de Le Beau, también de la mano de Quentin Beats. Eso no lo noto aquí. La lavanda se nota un montón, yo la noto mucho. Un poquito picante quizá, como especiada. Y se está notando una nota muy característica de Kenzo, que es el sándalo. El sándalo también lo puedo ir percibiendo poquito a poco. Para nada tengo la sensación de que vaya a ser una fragancia explosiva, una fragancia nuclear. No tengo esa sensación de como cuando sprayé por primera vez la ETD Intense, que decías, esto donde caiga se va a quedar para siempre. Esta no. Esta se nota bastante más suave. Y luego, ya os digo, noto un montón la lavanda. Se nota ese toque limpio, ese toque jabonoso. Muy chula. La verdad que sí, la verdad que en estas primeras impresiones
tengo la sensación de que va a ser una fragancia, muy buena. La noto fresca, iba a decir. No la noto tan densa y la noto tan fuerte como podía notar esa primera eau de toilette. La noto bastante más suave. No tiene ese giro quizá un poquito floral que podía tener la Marine, entonces se puede quedar un poquito ahí entre una cosa y la otra. No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. A medida que va secando, para mí va cambiando y se va convirtiendo en otra cosita, ¿eh? Ya os digo, una salida marina, una salida fresca, pero más oscura, un poquito más densa. No esa marina, no una salida marina, ¿cómo diría yo? Clara, o sea, no sé cómo explicarlo. Sino más denso, más oscuro. Noto enseguida la lavanda. Más limpia, más jabonosa, un poquito especiada y sobre todo el sándalo lo noto bastante también. Muy cremosita. Es una fragancia muy rica. Yo creo que esto puede prometer. Vamos a ver cómo se dan estos días. Que la podamos comparar también con las demás. Y yo qué sé, pues intentar un poquito afinar un poquillo, intentar acercaros también a lo que viene siendo, por lo menos lo que yo percibo. Ya os digo, compra totalmente a ciegas. La acabo de sprayar, la acabo de abrir aquí, la acabo de probar y esto es lo que a mí me parece de primeras. Yo no sé vosotros, pues si los que lo hayáis probado o cuando la probéis, si estaréis de acuerdo o no. Igual luego, pues cuando vayan pasando las horas, pues voy cambiando de opinión. Pero bueno, de momento me mantengo más o menos en lo que he dicho. Y bueno, contento porque la primera impresión me gusta y no tengo la sensación de haberme dado un batacazo que a veces, pues cuando se hacen compras a ciegas así de esta manera, pues te puede pasar o te puedes encontrar una fragancia redundante que en este caso creo que no es una fragancia redundante. Es una fragancia que perfectamente puede convivir con el resto de fragancias de la colección y afortunadamente tengo la sensación de que no va a ser una fragancia tan invasiva, tan explosiva y tan atosigante como podría llegar a ser la Eau de Toilette Intense. Ojo, que me gusta, pero ya sabéis pues que el tema de la duración, que me dure 14 horas y luego pues es que eso era una cosa exagerada. Prefiero algo más comedido y creo que esta fragancia va a ser más suave y va a ser más comedida. Además, ya os digo, con ese toquecito de lavanda que se nota y le da un toque distinto, un toque diferente a lo que nos tenían acostumbrados, sin perder la esencia y sin perder esa primera impresión de ser un flanker de Kenzo. Es decir, continuamos un poquito con la línea, pero le damos unos giros que lo distingan, ¿no? O sea, pero sin perder tampoco la esencia de lo que realmente, de donde ha nacido la fragancia. No tiene ese higo, no tiene, o al menos yo no le noto ese toquecito de la molécula esta de Quentin Beach que encontramos tanto en una como en otra, incluso que también se notaba en la Le Beau. Y ya os digo, la vamos a estar probando una semanita o unos días y nada, y volvemos con las conclusiones y a ver si vosotros también pues la habéis probado y me vais contando lo que os parece
y si os gusta, si no os gusta o cualquier cosita que vayáis viendo sobre ella. Venga, pues nos vemos. Chao, abrazos.